El tema de hoy es el imperialismo, un fenómeno que apareció a fines del siglo XIX y principios del siglo XX y tiene que ver con la dominación de un pueblo o un estado hacia otro pueblo o estado. Y tiene que ver con una combinación de ideas de superioridad racial, donde el dominador es superior al dominado, y prácticas de control militar, político y económico. ¿Sí? Vemos que esto, como habíamos dicho, surge a fines del siglo XIX. ¿Qué ocurre paralelamente en ese periodo? Ocurre el fenómeno conocido como Segunda Revolución Industrial, en donde una serie de avances tecnológicos, como por ejemplo la aparición del petróleo como energía, como fuente de energía, y la aparición del automóvil, se manifiesta en distintos países como Gran Bretaña, Francia, Bélgica, también Estados Unidos, Alemania e incluso un país no europeo como Japón. Este proceso de industrialización va a hacer que el mundo se divida en dos partes. Imagínense cuáles son esas dos partes. Una parte son los países centrales, los cuales van a tener industria, y otras son los países periféricos, o los países menos importantes, los cuales no tienen industria. ¿Qué significa que no tengan industria? Significa que viven de la producción de bienes agrícolas, por ejemplo, de la ganadería o de la agricultura, o ni siquiera eso, ni siquiera están vinculados al mercado mundial. Pero en todo caso, en el imperialismo vemos la dominación de los países centrales, es decir, los países con industria, dominan los países periféricos. Y no solamente los dominan, sino que controlan sus mercados. ¿Para qué? Para colocar sus productos industriales. ¿Por qué? Imagínense que los países industriales producen, ustedes ya vieron, leyeron una parte de la crisis del 70, una de las formas para salir de esa crisis fue conseguir nuevos mercados para los productos. Y esos nuevos mercados, ¿dónde van a estar? En los países periféricos, no en los países con industria. Ahí van a mandar los productos industriales, a los países sin industria. En el imperialismo tenemos dos formas, ¿sí? Un imperialismo directo, que tiene que ver con el control total de la economía, la política, el territorio, a través de ejércitos y el establecimiento de colonias, mientras que el indirecto es un control parcial, más bien un control de la economía, con agentes financieros, bancarios, préstamos, y los países sometidos al imperialismo indirecto mantienen una independencia política formal, ¿sí? Un ejemplo de imperialismo directo lo tenemos en África y la India, mientras que América Latina y China son ejemplos de imperialismo indirecto. Ambos van a mantener su independencia formal, van a ser independientes, pero su economía va a estar sometida por los países imperialistas. Lo que vamos a ver ahora es el imperialismo directo o formal en África, y para esto tenemos que ver un episodio muy importante ocurrido entre 1884 y 1885, que fue la Conferencia de Berlín. La Conferencia de Berlín. Cuando hablamos de la Conferencia de Berlín, estamos hablando del reparto de África entre los países europeos. Este es un episodio muy importante de lo que fue el imperialismo europeo en África. Lo que ven acá es una caricatura de este señor, Cecil Rhodes, quien fue un empresario político y colonizador británico, que defendió la política imperialista de su país. Este tipo explotaba piedras preciosas, que eran muy frecuentes encontrarlas en Sudáfrica, Zimbabue, Zambia. Y entonces este señor lo que hizo fue, digamos, por un lado, en su rol de político, defender la política de que justificaba que Gran Bretaña y que el Reino Unido, mejor dicho, fuera a África y conquistara territorios para explotarlos en nombre de su majestad.
En cuanto a su fortuna, lo que hizo fue financiar ejércitos privados para conquistar esas tierras, no solamente de los pueblos africanos que vivían ahí, sino también enfrentándose o adelantándose a otros países con interés en asentarse en esos territorios. Y además financió la construcción de ferrocarriles con el objetivo de llegar a unir el Cabo en Sudáfrica con el Cairo en Egipto, que son ambas dominaciones de los británicos en África, y si ustedes ven bien, es donde apoya los pies esta caricatura de Rhodes, simbolizando la dominación británica del continente africano. Pero bien, esta escena era muy común. Este es un explorador de fines del siglo XIX, que se encargaban justamente de entrar al territorio africano inexplorado hasta ese entonces y ver qué recursos naturales había, ¿sí? En este caso les interesaba sobre todo las piedras preciosas, el oro y el marfil que proviene de los colmillos de los elefantes. Si ven esta ropa, este outfit, por así decirlo, tal vez recuerde a, bueno, Tarzán, ¿sí? Acá está el padre de Jane, Clayton. Todo esto está ambientado en la época de las exploraciones europeas en África. Pero esto fue bastante trágico. Se imaginarán que los europeos tenían una idea de superioridad frente a los pueblos que encontraban, a los que sometían. Y si bien la esclavitud se había abolido, no era infrecuente ver que los exploradores, digamos, explotaban a los pueblos africanos y los sometían a trabajos forzados. Es muy célebre, infamemente célebre, el tratamiento que le aplicaron a los pueblos congoleños, los belgas, obligándolos a trabajar en las minas de piedras preciosas. Esta es una escena muy impactante, es un dibujo, ¿sí? Que representa el sometimiento de los reyes del Imperio Asante, ubicado en la actual Ghana, tras la toma de la capital del imperio, Kumasi. ¿Sí? Vemos la actitud de los gobernadores británicos humillando a los reyes locales, a los reyes africanos de este imperio. Obviamente la actitud de superioridad fue siempre constante en el dominio europeo de África y lo vamos a ver bien la próxima clase. Vamos a ver una pequeña periodización de la historia de la presencia europea en África. Entre los siglos XVII y XVIII se da el boom de lo que fue la esclavitud, ¿sí? Los europeos negociaban con tratantes de esclavos africanos, no se adentraban, solamente quedaban en las costas, y compraban cargamentos de esclavos. ¿A dónde eran llevados esos esclavos? Eran llevados a América para que trabajaran forzosamente en las plantaciones de productos cultivables destinados a la exportación, sobre todo el algodón, el cacao, el café. En Argentina, bueno, en lo que hoy es Argentina, no habían plantaciones tan grandes, los esclavos eran usados sobre todo para servicio doméstico, pero en Brasil, en Ecuador, en Centroamérica y en el sur de Estados Unidos, era muy frecuente usar mano de obra esclava para trabajar en las plantaciones. Esto ya para el siglo XIX y bueno, fines, mediados del siglo XVIII ya se había abolido, pero entonces se produce la segunda etapa de presencia europea en el continente africano, en la que los europeos instalan pequeñas factorías, que son establecimientos costeros que no se adentraban en el territorio, que permanecían en las costas, con el objetivo de explotar recursos naturales, explotar oro, piedras preciosas, sobre todo diamantes, y marfil, como habíamos dicho, proveniente de los colmillos de los elefantes. Y la época que nos interesa es la época del imperialismo propiamente dicho, cuando los europeos se adentran y reclaman extensiones del territorio africano para sus propios países.
Acá se produce el reparto de África entre los países europeos y el establecimiento de colonias. Los europeos establecen poblados eh, con, con pobladores, vale la redundancia, provenientes de Europa. Y obviamente discriminan a los antiguos habitantes de esas tierras. Y esto, como vamos a ver, se prolongó hasta 1945, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y en realidad bastante más, porque la Segunda Guerra Mundial fue como una especie de fin simbólico, pero esto, la descolonización va a llevar muchos, muchos años después del 45. ¿Sí? Bien, ¿qué fue propiamente la Conferencia de Berlín? Fue una reunión encabezada y convocada por el Imperio Alemán, por iniciativa de su canciller Otto von Bismarck en el 84. Ustedes, como habrán leído en la clase anterior, Alemania se había industrializado hacia 1870, luego de su unificación, y empezó a disputar contra la antigua potencia industrial europea, Gran Bretaña, la primacía o la hegemonía en Europa. ¿Sí? Entonces, como Alemania quería participar, quería, digamos, estar en la primera plana de la política europea, convocó a esta conferencia en la que asistieron todos los países con interés en establecer colonias en África. Entre ellos, por supuesto, tenemos a Gran Bretaña, Francia, Bélgica, el Imperio Otomano y España. También Portugal y el Reino de Italia. Todos ellos van a tener colonias, el Imperio Otomano fue un poco relegado en ese sentido, pero también participaron de la conferencia otros países en calidad de observadores que no tenían interés en establecer colonias en África, entre ellos el Imperio Austrohúngaro, Dinamarca, Estados Unidos, el Imperio Ruso y la unión entre Suecia y Noruega. La conferencia de Berlín está representada acá. Tómense un segundo para analizarlo. Les aviso que el señor que está ahí es Otto von Bismarck, el canciller del Imperio Alemán, que tuvo la iniciativa de convocar a la reunión. Y fíjense cómo se representa lo que fue el reparto de África. África como una torta cortada con el cuchillo de Bismarck. Y bueno, a cada representante europeo le tocó una porción. ¿Sí? Imagínense nomás, para terminar, imagínense los problemas que representaría para África que de repente los países, las culturas, las civilizaciones que existían ahí, fueran despojadas de sus tierras y pasaran a ser colonias. Esto, por supuesto, va a tener esto, por supuesto, va a tener grandes consecuencias que vamos a ver en la próxima clase, pero lo que vamos a ver principalmente en la próxima clase va a ser este sentimiento de superioridad, cómo los europeos veían a los africanos y cómo justificaban esa dominación imperialista colonial como una misión civilizadora en la que el hombre blanco es superior y el hombre negro africano es inferior. Y por lo tanto merece ser sometido ante la superioridad del hombre blanco. Pero bueno, esas son cosas que vamos a ver la clase siguiente.